Qué lindo, porque ves que llega este tiempo del año y por lo general hacemos un balance, ¿no? Hacemos un examen de cómo estuvo nuestro año, cuán fructíferos fuimos, si hemos podido cumplir nuestras metas. De alguna u otra manera hacemos un autoexamen a fin de año, ¿no? Si te das cuenta en las redes sociales, el 31 a la noche o el primero a la mañana, o el 24 incluso para Navidad, ya está todas las redes sociales, cada uno pone un pensamiento que le trae el tema de las fiestas. Y a veces quizás nos ponemos hasta incluso sentimentales con esto del año nuevo. Quizá pensando en que del 31 al primero puede llegar a cambiar algo. En realidad la vida es un continuo, ¿no? Pero nos genera algo este fin de año. Y quería compartirles este mensaje que se llama Rinde Cuentas. ¿Sí? En la vida tenemos que rendir cuentas. Aquel que tuvo un jefe o que está trabajando aún y tiene un jefe sabe que tiene que rendir cuentas, ¿no? Y así como en nuestro trabajo secular, nosotros un día nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a rendir cuentas. Vamos a tener que explicar qué es lo que hicimos con las cosas que Él nos dio, con el tiempo, con nuestra vida, como si fuimos fieles en nuestro ministerio. Vamos a tener que llevar esas ofrendas al Señor, las almas que hemos alcanzado para Cristo, se las llevaremos a Él, dice la Biblia que se arrojarán coronas a sus pies, ¿no? Entonces, llega un momento en el año donde hacemos un autoexamen, y de eso quiero compartirles en el día de hoy. ¿Cómo ha estado tu año? ¿Cómo ha estado tu año? ¿Has podido cumplir las metas que te has propuesto? Particularmente nosotros, gracias a Dios, pudimos viajar, pudimos irnos de vacaciones este año, a principio de año. Digo gracias a Dios porque hacía 3 años prácticamente que no nos íbamos, y pasamos un buen tiempo en familia. Yo llevé mi computadora, me puse a escribir un montón de cosas para llegar y arrancar con todo, y de repente pasó la pandemia, Dios quiso que suceda esto, y no sabemos por qué, ¿no? Solamente Dios sabe, pero se desbarataron muchas cosas, ¿no? Entonces empezaron a surgir los plan B, ¿no? Los puntos que por ahí no teníamos tan preparados, y empezamos, por ejemplo, el caso de la tecnología. ¿Cuánta gente se encontró con la tecnología y no sabía usarla, ¿no? Y de repente nos encontramos con esto y obligados a hacerlo, ¿no? Y el fuego de sentir, de querer congregarnos y no poder hacerlo presencialmente nos llevó a la tecnología. Hoy estamos aprovechándola y amén, y Dios ha bendecido esta increíble herramienta que tenemos en el día de hoy. Vamos a la lectura, ¿sí? Vamos a la lectura. El primer punto que quiero compartirles en el día de hoy es que debemos dar cuenta, ¿sí? Rendir cuentas a Dios, dar cuenta de nuestra mayordomía, ¿sí? En dos áreas. En primer lugar, en nuestro servicio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Les recomiendo ahí que tengan, si quieren ir anotando, pueden ir anotando los versículos. Si no, que tengan su Biblia ahí en la mesa. Vamos a hojear bastante la Biblia hoy para ir leyendo acerca de este mensaje que quiero compartirles. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá tenemos a Pablo hablando acerca del fundamento que es el Señor Jesús, pero habla también de que él y las demás personas que estaban llevando la palabra hacia los demás eran colaboradores de Dios. Y nosotros hoy somos siervos del Señor, somos mayordomos. ¿Sabes lo que es un mayordomo? Un mayordomo es aquella persona que el jefe de la casa dejaba como responsable de la casa, de los trabajadores de la casa, y de los bienes que había en la casa, ¿no? Y esta persona cuando tenía que viajar
dejaba a este mayordomo que se encargaba, no era un dueño el mayordomo, sino que era una persona que administraba los bienes o lo que le había dejado el dueño de la casa, el dueño real. Y eso es lo que nosotros somos. Nosotros no somos dueños de la iglesia, ¿no? El Señor es el dueño de la iglesia, el Señor es el amo de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, Él es el que pagó el precio por la iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a amar mucho más a nuestros hermanos, ¿no? Cuando nosotros entendemos que la iglesia no es nuestra, empezamos a amar a la iglesia, empezamos a amar al Señor también y a conocer que Él es el dueño de todo y no nosotros. Debemos rendir cuenta de nuestro servicio. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo te has desempeñado este año en el servicio a Dios? Y el servicio a Dios se manifiesta en dos situaciones. En primer lugar, en la iglesia, ¿sí? Sabemos que la familia, eso es el primer ministerio que tiene el hombre y la mujer tienen el primer ministerio como sus hijos. Ese es un trabajo, yo diría, obligatorio que debemos cumplir. Pero también el servicio se mide en la iglesia. ¿Has colaborado en tu iglesia local? ¿Has sido de bendición a la iglesia local? ¿Has sido de bendición a los hermanos de la iglesia local? Recordá que el Señor te salvó y te dio dones. Los dones no son para que nosotros crezcamos y para que nos gloriemos. Los dones son para ser de bendición a los demás. Los dones, dice la Biblia, los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia es hacer que mi hermano crezca, ser de bendición a mi hermano. Entonces, lo primero de lo cual tenemos que rendir cuentas en el día de hoy es de nuestro servicio, ¿no? De nuestro servicio. Le voy a recordar, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Y en segundo lugar, quiero hablarte, ¿sí? Dentro de esta mayordomía que quiero mencionarte es que debemos rendir cuentas también de nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. En este año, un año de la pandemia, yo decía, este año de la pandemia a veces, yo lo veo en mis niños, están aburridos o están quizá a veces entretenidos con la tecnología, se aburren y pasan a la heladera. Nosotros quizá también estás en casa, estás mirando una película o estás haciendo algo y pasás a la heladera y a veces comemos, a veces no cuidamos nuestro cuerpo y a veces no tenemos esa actitud de cuidar el edificio de Dios, ¿no? El templo del Espíritu Santo. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ni siquiera nuestra vida es propia. No somos dueños ni siquiera de nuestra vida. El Señor nos mandó a administrar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo acá en la tierra. Entonces, ¿hay cosas de las cuales te arrepentís de no haber hecho este año? ¿Cómo te has desempeñado entonces en el servicio a Dios en la iglesia local? ¿No? Recordá que así como los niños, como nosotros también fuimos niños, un día aprendimos a caminar, otro día dejamos la mamadera, otro día ya empezamos a comer, otro día empezamos a correr, después a los muchachos ya les empezó a gustar el fútbol, empezaron a jugar a la pelota, después las niñas ya empezaron a pensar diferente, a querer ser como mamá. Yo tengo a mi hija Gianna, ella quiere estar con vestidos, ella quiere ser como mamá. Lo veo a Mateo, a mi otro hijo Román también, ellos quieren jugar a la pelota, crecen. Pero ¿qué pasa en la iglesia cuando nosotros no entendemos que realmente tenemos que crecer? ¿Sabés que uno de los gran males que hay hoy en las iglesias es que está lleno de niños espirituales? Está lleno de niños espirituales. Entonces, vos, ¿sí? Y yo, cada uno debe hacer un autoexamen y debe ver en qué necesito crecer hoy. ¿En qué es lo que necesito crecer hoy? ¿Hay cosas que debo dejar? ¿Hay actitudes que debo dejar de tomar? Entonces, necesitamos crecer para que la iglesia crezca. Hermano, la iglesia no crece por tener un edificio grande.
La iglesia no crece por tener ofrendas mayores. La iglesia no crece porque el pastor sea el mejor pastor. La iglesia crece cuando vos y cuando yo crecemos. Cuando vos y cuando yo estudiamos la Biblia en casa. Cuando vos y yo le enseñamos a nuestros hijos en casa la palabra de Dios. Cuando vos y yo nos reunimos, o cada uno con su esposa o su esposo, a leer la palabra de Dios. Así crece la iglesia del Señor. Porque la obra la hace el Señor y de Él es la obra, Él es el dueño. Debemos rendir cuenta este año de nuestra mayordomía. Ha empezado un año nuevo. Debemos tener quizá tendremos seguramente pruebas diferentes. En segundo lugar, quiero compartirte que debemos rendir cuenta de nuestro tiempo. Algo valioso, algo valiosísimo. Te vas a dar cuenta con el pasar de los años cómo el tiempo era tan valioso y a veces no le dimos el valor que merecía. Mirá lo que dice Efesios capítulo 5. A pedirle ahí a Javier si lo puede leer. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas gracias, David. Debemos dar cuenta de nuestro tiempo. La expresión está con diligencia, dice el versículo 15, mirad con diligencia, como andéis. Esta diligencia, esta palabra significa con precisión. Debemos ser precisos en nuestro andar. Debemos ser minuciosos en nuestro andar. Debemos tener gran cuidado en nuestro andar. Ahora, el autor aquí nos llama a mirar cómo andamos, a aprovechar bien el tiempo. Si ves el versículo 15, dice, no como necios, sino como sabios. Y déjame decirte que necio, el necio no es una persona que tiene una limitación intelectual, o que está limitado intelectualmente. El necio es aquel que por su incredulidad obra de mala manera. O sea, a través de la incredulidad del necio, la Biblia menciona al necio, el necio no es alguien que haya tenido, te repito, una limitación intelectual, sino que es aquel que por su incredulidad tiene obras malas. Entonces debemos rendir cuenta de nuestro tiempo, hacer un autoexamen este año y pensar, ¿cómo aproveché el tiempo este año? ¿Qué es lo que he hecho? Ayer hablábamos con Javier, mientras orábamos también, estábamos charlando y me contaba que había estado estudiando en un instituto bíblico un par de materias también ahí con Yamila, y me encanta. Eso es lo que debemos hacer, aprovechar el tiempo. Dios nos ha metido en las casas otra vez, y a veces hay muchas personas, ¿no?, que solamente quizás se la han pasado viendo series, viendo Netflix, ¿no?, Prime Video, y no está mal ver películas, pero debemos ser prudentes y aprovechar de manera correcta el tiempo. ¿Qué has hecho este año con tu tiempo? ¿Qué has hecho este año con tu tiempo? Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Estamos haciendo un estudio específico del libro de Colosenses con la iglesia, así que después si alguno quiere le podemos compartir los videos también para que lo puedan ver. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo ocupaste tu tiempo este año? Dios quiere que nuestro tiempo sea para Él. No te vas a pasar las 24 horas del día leyendo la Biblia, lógicamente, ¿no? No nos podemos pasar las 24 horas leyendo la Biblia, pero debemos hacer de nuestro tiempo un tiempo productivo. Debemos redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Ahora, este versículo menciona que debemos andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y sabes por qué menciona sabiamente? Porque la idea aquí del autor es que el cristiano pueda aprovechar cualquier situación
para ser de bendición a otro y poder evangelizar. ¿Qué quiero decirte con esto? Debemos ser prudentes en cómo nos comportamos frente a los demás. Si mi testimonio no es correcto delante de los demás, cuando yo vaya a compartirle a otra persona del Evangelio de Jesús, en vez de acercarlo a la cruz, lo voy a alejar. Entonces, debemos dar cuenta de nuestro tiempo, debemos caminar con integridad, debemos caminar con precisión, viendo cada movimiento que hacemos, y siempre, siempre redimir el tiempo y hacer de nuestro tiempo un tiempo productivo para el Señor. ¿Has leído la Biblia este año? ¿Cuánto tiempo has leído la Biblia este año? ¿Has hecho un estudio específico de algún libro en este año? ¿Has leído un libro este año? ¿Has pasado tiempo con tus hijos de calidad este año? Y el tiempo de calidad no solamente es con la Biblia, también puede ser un tiempo jugando a la pelota, pasando un rato con los chicos. ¿Has pasado tiempo de calidad con tu esposa o con tu esposo este año? Entonces, hermanos, tenemos una nueva oportunidad en este año para poder ser diligentes. No la desaprovechemos. Lo que ya no hicimos, ya pasó. Hoy tenemos una nueva oportunidad que el Señor nos da. Hoy tenés 24 horas. Siempre escuchamos a un hermano ahí de Ecuador que dice, Jaime Bajania dice, el Señor nos da 24 horas para glorificarle el día de hoy. Hoy podés glorificar a Dios. En tercer lugar, tenemos que dar cuenta de nuestros bienes y de cómo lo utilizamos. Una vez fui a una conferencia y le preguntaron a un pastor de Estados Unidos, le preguntaron por qué en la iglesia, en Argentina está tan mal visto que el pastor viva de la iglesia o que la iglesia sostenga al pastor. ¿Por qué está tan mal visto? Si te vas a Estados Unidos, un pastor es algo así como un abogado, como un doctor, casi en el mismo rango. En cambio, acá en Argentina hay otro concepto de lo que significa ser pastor, ¿no? Si le preguntás a alguien de afuera, hay un concepto en común, ¿no? Te dicen que todos los pastores son ladrones. En Argentina se piensa eso, la gente piensa eso, las familias piensan eso, ¿no? Entonces, ¿sabés por qué dijo este hombre? ¿Sabés por qué en Estados Unidos no está mal visto que la iglesia sostenga al pastor? En primer lugar, porque el obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Pero en segundo lugar, porque no se enseña acerca del dinero en las iglesias. No se enseña acerca del dinero en la iglesia. Fíjate que el 60% de las parábolas de Jesús tiene que ver con los bienes personales, tiene que ver con los bienes materiales. ¿Y sabes por qué? Quizá en nuestras iglesias, te digo que yo lo he visto en nuestras iglesias, lo hemos pasado también, y también uno tiene ese miedo. Sabes que cuando hablamos del dinero, la gente se va, la gente se ofende, la gente se pone incómoda, nos ponemos incómodos. Cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de los bienes, entonces la gente empieza a pensar un poco más, a sentirse incómoda, y a veces quizá hay gente que no vuelve a la iglesia después de hablar del dinero. Pero déjenme decirles que hay que rendir cuenta de nuestros bienes. Y nosotros, ¿no? Hoy quizá a mí me tocó compartir el mensaje, pero aquellos que son líderes de la iglesia debemos enseñar acerca del dinero en nuestras iglesias. Debemos enseñar acerca del dinero en nuestras iglesias. Hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo quizá en el diezmo, si está vigente o si no está vigente, pero fíjate que mucha gente discute si el diezmo está vigente, pero nunca para que el diezmo sea para dar más que el 10%, siempre para dar menos. Así somos. Entonces, el Señor nos está pidiendo este año que rindamos cuenta de nuestros bienes y de cómo lo utilizamos. Vamos a Lucas capítulo 16. Creo que es fundamental que rindamos cuenta, en primer lugar, de nuestra mayordomía, en segundo lugar, de nuestro tiempo, y en tercer lugar, de nuestros bienes, ¿sí? De nuestros bienes. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, aquel que tiene poco y es fiel,
Cuando tenga mucho también va a ser fiel. Pero aquel que tiene poco y es infiel o no es justo, también cuando tenga mucho, no va a hacerlo. Va a hacer de la misma manera. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio este año? Tu trabajo, ¿no? Hay personas, yo hablaba con los técnicos, ahí tenemos un grupo de técnicos en toda Argentina, y muchos coincidíamos en lo mismo. Es fácil estar en casa, cuando el gobierno nos manda a casa, es fácil estar en la casa sabiendo que tenemos nuestro salario al final del mes. Pero ¿qué pasa con aquellos que trabajan por el día a día? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen un sueldo fijo, un trabajo en blanco? Entonces, aún así, a ellos y a aquellos que tienen un sueldo fijo, Dios les ha dado algo. ¿Qué has hecho con eso este año? ¿Has sido fiel en la administración de tu salario? ¿Has sido fiel? ¿Tenés deudas quizá que tenés que saldar? ¿Has administrado de manera correcta el dinero que Dios o los bienes que Dios te ha dado? Mirá lo que dice Proverbios capítulo 3, en este tema fundamental que es el tema del dinero y de los bienes personales. Proverbios, ahí casi al final de la Biblia, pasando Salmos, perdón, a la mitad de la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Dios no necesita nuestros bienes materiales. Dios no necesita el dinero que nos dio. Pero tenemos que entender que todo esto es pasajero. Debemos entender de que Él es el dueño de todo. A veces nos aferramos tanto a nuestro sueldo que cuando no nos pagan o cuando nos quedamos sin trabajo, se nos cae el universo. Nos aferramos tanto a la casa, quizá al vehículo, a algún bien personal, que cuando no lo tenemos, se nos cae el mundo. Pero debemos entender que Dios es el dueño de todo. Job, un caso que lo conocemos todos, perdió no tan solamente los bienes, sino también perdió su familia. Y él se inclinó delante de Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaría si el Señor hoy te quita todo lo que te dio? ¿Cuál sería tu actitud? Debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, te vuelvo a repetir, Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de tus bienes personales. Pero ¿sabes qué? La obra de Dios se mueve muchas veces, y diría casi la mayoría de las veces, por manos generosas que ven mucho más allá de sus propios intereses. Es tan difícil a veces que el cristiano entienda, ¿no? Que el cristiano entienda de que debemos dar, quizá no solamente a la iglesia, sino también a veces a los demás. Hay gente que necesita. Este año en pandemia han saltado muchas falencias que habían a nivel provincial y a nivel nacional. En la misma ciudad, cada uno conoce gente que está pasando necesidad. Da, lleva, compartí, ¿no? Sé generoso con tus bienes. Esa es una excelente manera de administrar tus bienes. Esa es una excelente manera de administrar lo que Dios te dio. Te vuelvo a repetir, la obra de Dios muchas veces es movida por manos generosas que ven más allá de sus propios intereses. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Mirá lo que dice Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 6 al versículo 10. Si alguno de los muchachos ahí puede leerlo, por favor. Ya vamos terminando. Versículo 6, hermano. 6 al 10, sí, por favor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no sabéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres
os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas gracias, Mariano. Qué terrible la lectura. Dice, ¿puede el hombre robar a Dios? Ustedes me han robado. Y eso es lo que el cristiano hace cuando no administra bien los bienes que Dios le ha dado. ¿Le podemos robar a Dios? A veces le robamos tiempo, a veces le robamos quizá la administración de nuestros bienes. Ahora, mirá, dice el versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Hagan la prueba, hagan lo que les estoy diciendo. ¿Se le puede robar a Dios? Ustedes me han robado, dice el Señor. Ahora, hay que entender esto, y esto es importante recalcarlo. Los diezmos y las ofrendas que se daban en ese momento tenían ciertas funciones o eran para ciertas ocasiones. En primer lugar, para la edificación del templo. En segundo lugar, para sostener a los levitas. Acordate que ellos eran los que se encargaban del servicio en el templo. En tercer lugar, para la celebración de las fiestas importantes. Y en cuarto lugar, y fundamental también, para la ayuda a los pobres y a las viudas. Ahora, ¿vos pensás que el Señor no podía hacer caer dinero del cielo para poder solventar estos gastos que había en el pueblo de Israel? Sí, sin duda podía hacerlo, pero lo que al Señor le importaba era la actitud en el corazón. La actitud en el corazón del pueblo de Israel. Una vez en el desierto, los levitas le dijeron a Moisés, Moisés, si tenemos que andar cobrándole al pueblo, si nosotros tenemos que andar buscando y pidiéndole, entonces que no den. Entonces que no den. Hay un problema, hermanos, en la actitud que tenemos cuando hablamos de los bienes materiales. A veces somos egoístas, a veces somos quizá avaros, a veces ocupamos todo nuestro tiempo solamente en el trabajo y en conseguir bienes materiales y nos olvidamos de lo espiritual. Ojalá pudiéramos vivir sin trabajar, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para pagar las cuentas, tenemos que trabajar para edificar la casa, quizá alguna meta que tenga cada uno, pero no le robemos al Señor. Pidamos guía, pidamos que el Señor nos guíe a poder administrar de manera correcta nuestros bienes materiales. Los judíos en este momento estaban robando al Señor. Y el versículo 10 le dice el Señor, pruébenme en esto, traigan los diezmos y las ofrendas, que haya alimento en mi casa, y prueben si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes qué he comprobado en mi corta vida? Que cuando yo doy al Señor, el Señor siempre me da, pero no me da para mí. La Biblia no me dice que Él me da para mí, la Biblia dice que Él me da para seguir dando. Y esa es la actitud que me gustaría tener, y que me gustaría tener siempre, la actitud de dar. Ahora, ¿querés dos consejos rapiditos para poder dar? Te estoy hablando en cuanto a los bienes. Mirá lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9. Nos faltan 2 puntos y ya terminamos con la lectura del día de hoy. Espero que te sientas desafiado a poder hacer este autoexamen personal, que cada uno pueda hacerlo ahí en su propia vida, ¿no? 2 de Corintios capítulo 9, 2 consejos rápidos para dar. En primer lugar, tiene que ser con alegría. Debemos dar con alegría.
¿sí? Mirá lo que dice el versículo 7, cada uno, 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en este versículo podemos sacar muchas enseñanzas. Primero, no hay que dar con tristeza. No hay que dar con tristeza, decir, oh Señor, te doy porque te tengo que dar. No, tampoco hay que dar por necesidad. Señor, te doy porque el mes que viene voy a necesitar. No hay que dar por necesidad. No hay que dar con tristeza. En cambio, hay que dar con alegría. Señor, te doy porque todo es tuyo, Señor. Todo lo que me has dado es tuyo, Señor. El trabajo que tengo es tuyo, Señor. El oficio que tengo es tuyo, Señor. Dar, ¿por qué? Porque nuestro corazón está alegre, ¿no? Dar con alegría. Y en segundo lugar, esto prestemos atención porque es muy importante, hermanos. Jamás permitas que suceda esto. Jamás debe ser un monto impuesto por alguien más. Veía un video en una congregación donde esta persona pedía 200 personas que hagan un pacto de $20. 200 personas que hagan un pacto de $20. No hay cosa, creo que eso está impulsado por el diablo. Porque la Biblia te dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, en tu corazón decís, Señor, yo doy esto porque en mi corazón me propuse dar esto. Cuando des a otra persona incluso, decirle, Señor, en mi corazón me propuse hacer esto. Jamás debe ser algo impuesto por otra persona. Jamás debe ser de esta manera. ¿Ves? Y mirá esta promesa hermosa en el versículo 8 para terminar este punto. Dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No dice que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, tengan más. Dice que abundemos para toda buena obra. Él nos da para dar. Cuando damos, Él nos da para dar. Y una mano cerrada, déjame decirte que una mano cerrada, hermano, no puede recibir tampoco. Una mano cerrada no puede recibir. Seamos fieles con nuestros bienes. En una era tan consumista, en una era tan avara quizá, ¿no? Seamos fieles con nuestros bienes delante de Dios. Administremos bien nuestro salario. Intentemos y tratemos de no meternos en deudas, de no deberle nada a nadie, como dice la palabra de Dios, pero también de honrar a Dios con nuestros bienes en la iglesia. La ofrenda es fundamental. La ofrenda es fundamental. En cuarto lugar, debemos dar cuenta de nuestra influencia. Y este punto es fundamental también. ¿Estás discipulando? ¿Estás obrando en la vida de alguien? ¿Estás trabajando en la vida de alguien? A nosotros siempre nos enseñaron, cuando éramos más jóvenes, que cuando yo recibo a Cristo, el Evangelio es para compartirlo a los demás, no es solamente para mí. Entonces, el desafío que nosotros teníamos cuando éramos chicos era traer a más niños, atraer a más chicos, ¿no? Yo me acuerdo, siempre salíamos a jugar a la pelota y teníamos como 10 atrás nuestro y jugábamos a la pelota, recordaba siempre a Walter también que andaba ahí con nosotros, y teníamos esa necesidad de multiplicarnos en otras personas. Hermano, así de esa manera crece la iglesia. Debemos dar cuenta de nuestra influencia en los demás. ¿Somos de influencia para bien o somos una mala influencia a los demás? ¿Somos una influencia para bendición a los demás o somos de tropiezo? Debemos rendir cuenta este año de nuestra influencia en los demás. De nuestra influencia en los demás. Tengamos mucho cuidado cuando nos juntamos en casa a tomar mate y a veces cometemos el pecado de hablar mal de otras personas. Tengamos mucho cuidado la influencia que damos a las otras personas. No permitas, hermano, en tu casa que entre el chisme. No permitas, hermano, en tu casa que entre las malas palabras.
que entre las palabras dañinas hacia otra persona. No permitas que entre la murmuración en tu hogar. De esta manera puedes ser de bendición a otra persona. Cuando alguien venga a tu casa a contarte algo de otra persona, paralo ahí, sentate a orar y cambia el tema. Debemos ser de buena influencia a los demás. Es momento hoy, hermanos, que examinemos nuestra propia vida si realmente hemos sido de buena influencia a los demás. Ahora, ¿estamos discipulando a alguien? Y te repito, no tenés que tener un doctorado en teología para discipular. Si no lo podés hacer vos o no te animás, llevá a esa persona al líder de tu iglesia, al encargado, al líder de jóvenes, al líder del grupo. Llévalo a la otra persona que lo pueda discipular para que pueda enseñarle también. Y aprendés vos ahí también. Entonces, ¿estamos influenciando a los demás? Y si estamos influenciando, ¿lo estamos haciendo para bien? Jesús mencionó 2 mandamientos fundamentales. Amarás a Dios y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no me ando haciendo daño. ¿O sí? Nosotros no andamos golpeándonos. ¿O sí? Nosotros no nos hacemos daño a nosotros mismos. De esa misma manera debemos tratar a los demás. Y debemos influenciar quizá también a los demás. Mateo 10:42 es lo que dice esto. Ahora, mirá lo que dice Mateo 10:42 rápidamente. Dice el 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y acá no estaba hablando de niños. Cuando dice pequeñitos, no estaba hablando de niños. Estaba hablando de personas inmaduras en la fe, que recién estaban arrancando el camino de Dios. ¿Y sabes qué? Podemos ser piezas fundamentales que Dios utilice en la vida de alguien que recién está empezando. Que alguien que recién está caminando en los caminos del Señor. Y así sea que le des un vaso de agua, algo tan simple, un vaso de agua fría solamente, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios te anima a perfeccionarte en este área de tu vida. Dios nos desafía a crecer, hermanos. A veces estamos acostumbrados solamente a recibir, solamente a conectarnos quizá el domingo y después no leemos la Biblia. A veces estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a recibir de la palabra del Señor y me voy a mi casa satisfecho y con mi conciencia tranquila. Pero empecemos a hacer, empecemos a movernos hoy donde la sociedad está tan corrupta, está tan sucia, está tan manchada la sociedad de hoy. Ahora en diciembre se aprobó la legalización y despenalización del aborto. Mirá lo que estamos discutiendo, si realmente la vida de un niño importa o no. Está tan mal la sociedad y la iglesia está tan acostumbrada a quedarse en silencio. La iglesia está tan mal acostumbrada quizá de quedarse en silencio. Hermanos, despertemos, empecemos a influenciar a los demás, a nuestros propios hermanos en la iglesia. Empecemos a ser de bendición a los hermanos, ¿no? Ahora hay mucha gente que está aislada. Andá, trata de ayudar, preguntarle si necesitan algo. Puedes hacerle una compra, dejarle ahí en la ventana con los cuidados que tenés que tener. Debemos ser de buena influencia a los demás. Y hoy es tan fácil ser luz, ¿sabes por qué? Porque todo está en oscuridad. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Entonces podemos ser luz, pero guiado siempre, ahí como decía el hermano que compartió al principio, siempre guiado por Dios, a través de su palabra. En quinto lugar, para finalizar, quiero compartirles que debemos dar cuenta de nuestra responsabilidad. Y como iglesia, hermanos, tenemos una responsabilidad fundamental.
Y la responsabilidad quizá no es hacer caridad a los demás. Si podemos hacerlo, debemos hacerlo. Sin duda, es buenísimo y es valorado también por Dios. Pero tenemos una responsabilidad fundamental que está en Mateo capítulo 28. Si alguien lo sabe de memoria, se acordará. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, la gran comisión, el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos una misión, una responsabilidad. Y déjame decirte esto, la responsabilidad y la misión no es solamente del pastor o del líder de la iglesia. La responsabilidad y la misión no es solamente responsabilidad de aquellos que conocen más. La responsabilidad es de todos, porque vos y yo somos parte de la iglesia, dice la Biblia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos introduce a la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. ¿Vos sos parte del cuerpo de Cristo? Si vos sos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenés una función. Entonces, el desafío de hoy, hermanos, es que seamos eficaces en la predicación de la palabra. Seamos eficaces en ir. Primero hay que ir. Y no podemos ir si nos quedamos en casa. No podemos ir si estamos estáticos. Debemos estar en movimiento. Debemos ir a ser discípulos. ¿Cómo se hace discípulo? A través del evangelismo. ¿Sabés hacer evangelismo? ¿Cuántos años tenés en la iglesia? ¿Cuántos años tenés de cristiano? ¿Sabés hacer evangelismo? Si sabés hacer evangelismo, compartilo a otras personas, enseñalo a otras personas cómo evangelizar. Si no sabés, por más que tengas los años que tengas, pedí ayuda. Pero la misión de todos es evangelizar. Te repito, no es la misión del pastor de la iglesia, del líder de la iglesia o de la esposa del pastor. La misión es de todos. Todos debemos evangelizar, ¿no? Y dice el versículo 19, hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos y enseñarles. Bautizarlos y enseñarles. El discipulado es fundamental. Hermanos, yo sé que ha sido un año difícil, sé que ha sido un año complicado, doloroso para muchas personas. Sé que ha sido un año cuesta arriba, pero tranquilo. Te quiero ofrecer esto. Mirá lo que dice para terminar Mateo capítulo 11. En este año nuevo ya, el día 3 de enero del 2021, mirá lo que dice Mateo capítulo 11 y me gustaría que estas palabras te las apropies y las hagas como que son para vos, porque son para vos. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús te da la vida piadosa que Él vivió. Esa es la carga. Y nuestra carga es el pecado, el trabajo, ¿no? La fatiga. Dice el versículo 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé que ha sido un año difícil, sé que ha sido un año particular y un año como creo que no lo va a haber más en por lo menos un par de años. No sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero el 2020 han pasado muchas cosas. Ha muerto gente, se han muerto seres queridos, se ha enfermado mucha gente. Sin ir más lejos, nosotros estamos aislados porque hemos tenido contacto con una persona que dio positivo. Estamos también confiados en el Señor y sabiendo de que todo ocurre porque también Él permite las cosas, Él es soberano. Pero ha sido un año difícil, hermano, hermana, ha sido un año complicado. Ha sido un año más difícil para aquel que tuvo que salir a buscar el trabajo porque no lo tenía.
Ha sido un año más difícil para aquel que tiene hijos. Ha sido un año más difícil para el pastor que tuvo que seguir a las ovejas, para el pastor que tuvo que servir a las ovejas también. Ha sido un año difícil para las autoridades, porque nadie ha estado preparado para todo esto. Todos hemos aprendido algo. Ha sido un año difícil para todos, en nuestro país y en el mundo. Pero déjame decirte eso, que Jesús, Él lleva tu carga. Tomala de Él porque es fácil y es ligera. No te lamentes por lo que no hiciste este año, en el 2020. Mirá hacia adelante y que tu oración sea lo siguiente. Decirle, Padre Celestial, gracias por el año que me has permitido vivir. Quiero aceptar estos desafíos. Crecer en tu palabra, obedecerla, grabarla en la tabla de mi corazón. Para que de esta manera, cuando llegue a tu presencia, Señor, puedas decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá el Señor, cuando dejemos este mundo, el Señor nos pueda recibir así. Y nos diga, bien, Fede, buen siervo y fiel has sido. Pon el nombre tuyo ahí en esa oración. Que esa sea nuestra oración. Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Te voy a dejar unos segunditos ahí para que puedas orar. Ya terminamos. Que tu oración sea esta: Señor, lleva mi carga. Estoy cansado, estoy cargado, Señor, de tantas cosas. Decirle, Señor, el Señor conoce tu historia, el Señor conoce tus batallas, tus lágrimas, el Señor conoce todo lo que has atravesado este año. Él más que nadie lo conoce. Decirle al Señor, Señor, tú que me conoces, lleva mi carga. Lleva mi carga. Lo que no hiciste ya está. Te desafío este año a que puedas continuar de manera humilde delante de Dios, porque ese es el secreto. Humillarnos delante del Señor para que Él haga su obra en nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este hermoso libro que hoy podemos abrir en nuestras casas de manera libre. Señor, gracias porque el Señor Jesús vino a pagar, Señor, lo que nosotros debíamos haber pagado, Padre. Señor, Él nos puso en amistad contigo otra vez. Él volvió la paz entre tú y el hombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú conoces, Señor, lo que cargamos, tú conoces nuestros problemas, conoces nuestras lágrimas, nuestros dolores, lo que lloramos, lo que oramos también, Señor. Tú lo conoces todo. Mi embrión vieron tus ojos, dice tu palabra. Tú nos conociste en el vientre de nuestra madre y nos pusiste un nombre. A veces, Señor, nos creemos tan desvalorizados, pero el valor está en tu palabra. Señor, tú has puesto valor en nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero sin embargo, ahí está el amor de Jesús, en que aún siendo pecadores, el Señor Jesús murió por nosotros. Padre, te pedimos perdón por todo lo que no hemos hecho. Te pedimos perdón porque no hemos sido fieles en algunos aspectos de nuestra vida. Pero, Señor, sabemos y confiamos en que tú hoy nos das una nueva oportunidad para poder ser fieles. Y ojalá, Señor, ojalá, Padre, en algún momento donde dejemos este mundo, algunos más temprano, otros más tarde, no lo sabemos, Señor, pero ojalá que en el momento donde cerremos nuestros ojos, podamos abrirlos en el cielo, y Señor, ahí estés tú, diciéndonos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Sabemos que muchos se nos han adelantado, y ellos están disfrutando de ese lugar, sin lágrimas, con felicidad. Señor, muchos se nos han adelantado. Y hoy, Señor, queremos vivir hasta el último día de nuestras vidas, glorificándote a ti, Señor. No importa lo que digan los demás, no importa que se burlen, no importa que a algunas personas le parezca locura. Nosotros queremos amarte, Señor. Queremos bendecir tu nombre con nuestras acciones. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.